Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Orlando Pacheco Rivera y este es un video explicativo sobre la actividad 2.2, la línea de tiempo, orígenes y evolución de la gestión de calidad total. La idea de este video es orientar la elaboración de esta línea que pues lo que busca es mostrar los orígenes de la gestión de calidad total y su introducción en el ámbito educativo, es decir, cómo se ha involucrado la terminología desde una línea muy empresarial y muy organizacional al campo educativo. En principio, la idea es hacer esto en otro tipo de aplicación, pero dada la cantidad de información que se maneja, pues se decidió hacerlo en un PowerPoint, lógicamente pues con todo el diseño de la animación, pues para hacerla un poco más dinámica y de igual manera poder concretar todo el número de fechas. Entonces, pues la necesidad de hacer este video, pues para explicar la elaboración, por qué fue su elaboración de esa manera y pues lo que está concentrado en la presentación. Entonces, en ese orden de ideas, esta línea de tiempo inicia con antecedentes históricos, edad antigua al siglo XIX. Entonces tenemos nuestra línea de tiempo donde estamos iniciando con la primera terminología que se utilizó con respecto a calidad, que era el código Hammurabi. Recordemos que el código Hammurabi pues hablaba de ciertas particularidades con respecto a la producción, pues para la época un tanto drásticas, que era si una persona no podía hacer bien una labor, pues allá tenían que quitarle una mano, pero bueno. Digamos lo que era sobre el contexto, pero pues son los primeros indicios de calidad. Entonces, tenemos que entre los siglos 1400 a 1500 mm, se empieza a ver la figura de la inspección como una conformación de la terminología de calidad, la inspección del producto ya terminado, el producto que se está comercializando. Entonces, pues esa figura de inspección fue muy común durante este lapso de tiempo. Y en 1500 pues vemos ya, o más bien se observa la creación de los gremios, como tal, ya los gremios de artesanos o gremios de productores de algún tipo de producto en específico, pues se empiezan a organizar, se empiezan a, a reconocer dentro del ámbito de la elaboración de los productos. Entonces, digamos, la imagen que se toma es una imagen de los gremios españoles, una imagen muy llamativa. Ya sobre 1700, tenemos que en el año 1776, Adam Smith idea la optimización de los procesos de división, de división de en el trabajo, es decir, cómo podía dividir los procesos para que no se ejecutara por una sola persona un mismo proceso, sino optimizando personal, se podían ejecutar varios procesos para la elaboración de un producto. Después tenemos a Whitney que concibe la capacitación a los trabajadores. Sí, la necesidad de tener una capacitación de trabajadores, digamos lo que en el caso de Eli Whitney, pues algo que llama bastante la atención es que él lo hace en pro de poder darles las herramientas a los trabajadores, la capacitación y el intercambio de piezas, es decir, la manufactura desde la especialidad que tuviera el trabajador de utilizar una pieza en específico en la elaboración de dicho elemento. El antecedente de él es, pues, es entre todo también un productor de armas para la época. Tiene la patente de la eh, máquina para organizar o, bueno, arreglar el algodón, que pues eso también fue un hito dentro de la revolución industrial. Entonces él empieza desde esa experiencia pues a denominar la necesidad de la capacitación en los trabajadores. En 1800, ya tenemos en 1838, el padre de la computación, como ha sido denominado,
que es Charles Babbage, propone la disminución de los tiempos de producción, ¿sí? Buscar la optimización de tiempos en la línea de producción. Ahora, algo que se escapa de explicar es que efectivamente la línea de tiempo, pues como ustedes la ven, está organizando hacia la parte superior toda la terminología con respecto a calidad desde la producción. Y en la parte de abajo vamos a empezar a ver los hitos dentro de la educación donde la palabra calidad o la terminología de calidad se va organizando. Entonces, en ese momento, pues no lo vemos como tan tácito porque, pues, recordemos que ya como tal la terminología con calidad en educación se utiliza ya entrado el siglo XX, como lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos el desarrollo de la primera mitad del siglo XX. Entonces, lo que vamos aquí a visualizar es todo ese desarrollo entre 1900 y 1950, iniciando en 1909 con el Taylorismo, la división de las funciones y tareas, la organización de los procesos y división del trabajo. Tenemos en 1911 la propuesta de medición del trabajo, también propuesta por Taylor. En 1920, Deming denomina o más bien postula la conformidad con especificación es de control de calidad, es decir, revisar y estar pendiente de la calidad del producto era supremamente importante y empezó a denominar precisamente la calidad del trabajo que se estaba realizando. Después, Henry Ford, pues, digámoslo, marca un hito en esta revolución de producción con la conformación o estipulando la línea de montaje como una práctica efectiva. Recordemos que anteriormente, pues, los productos, el trabajador se dirigía al producto. En este caso, lo que le hace es que el producto se dirija al trabajador y pues pone líneas de en la línea de ensamblaje una sección para cada trabajador que se especifica o más bien se especializa en una labor particular. Después Shewhart propone el concepto de productividad. Ahí tenemos a Shewhart. Ya sobre finales de esos 20 hay un se denomina el control estadístico de procesos de producción. Pasados los años 30 tenemos la creación de la estadística de muestreo como una práctica para poder para poder optimizar el control de calidad, ¿sí? Una aplicación matemática a ese seguimiento de calidad de los productos. En 1946, Joseph Juran define la calidad, ¿sí? Él la define como el proceso de poder tener un producto en óptimas condiciones, con un precio relativamente bajo, pero que cumpla con las necesidades que tenga el cliente, ¿sí? Y aparece el primer hito con respecto a educación a finales de esos años 40, después después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llamamos la posguerra, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se denomina el derecho a una educación de calidad. ¿Sí? Se denomina que la educación que reciban, el derecho de la educación es innegable, pero pues también debe tener unas condiciones mínimas de calidad. Pues la fotografía de Eleanor Roosevelt, viendo pues toda la propuesta de Declaración de Derechos Humanos. Entonces pasaríamos al desarrollo entre los años 50 y 60, lo que se denominó pues el periodo posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las implicaciones que pues este momento histórico generó. Entonces vamos a encontrar que para el año 51 el modelo Deming Quality and Assurance se determina como actividades para garantizar la calidad dentro de los procesos de producción. También tenemos a Shewhart con la formulación del ciclo PDCA, ¿sí? Que pues
hoy en día subsiste con algunas adaptaciones a las necesidades de contexto, pero pues se continúa siendo un modelo relativamente óptimo. Deming formula sus 14 puntos para la calidad. También tenemos a Feinbergbaum con las técnicas de fiabilidad y control de calidad. Y ya hitos dentro de la educación, ya con el contexto de la palabra calidad, tenemos en el año 1958 el nacimiento de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, la IEA, que buscaba explicar si existe un sistema de enseñanza mejor que otro. ¿Sí? Hoy en día la IEA pues continúa en sus labores de análisis, pero digámoslo que ya un poco más organizada y orientada también por otro tipo de organizaciones internacionales. Tenemos entonces, pasamos a los años 60, en términos de, de calidad, en 1962 se toma el control de calidad total, que se denomina el TQM, ¿cierto? Tenemos adicional a eso, bueno, tenemos aquí un auge de toda la metodología o el pensamiento oriental con respecto al tema de calidad. Dentro de los textos que logramos consultar para esta actividad y que fueron propuestos desde la tutoría del curso, pues encontraba la particularidad de que el Japón tuvo la contracción de la posguerra. Recordemos que Japón salió como uno de los perdedores de de este segundo conflicto mundial, Segunda Guerra Mundial, y pues tenían que restablecer nuevamente su economía. De ahí pues se llevaron a un tipo de trabajos que se desarrollaron durante estos años 50 con expertos occidentales que llevaron a que ellos empezaran a formular procesos de calidad, ¿sí? Buscando pues lógicamente optimizar y mejorar la producción, cambiar también su manera de, de- de producción, que era un tanto artesanal, y pues empiezan a salir estos gurús, por llamarlos así, japoneses, en referencia a estas reflexiones a los procesos de calidad que se deben tener dentro de una organización. Entonces tenemos inicialmente a Ishikawa con los círculos de calidad y las 7 herramientas. También están los modelos japoneses de calidad, el JIT, el Kaizen y el 5S. Eh, Particularizo el Kaizen, que me parece que describe igualmente toda esa filosofía oriental desde la experiencia que ellos han tenido, que es el cambio para mejorar, cambiar para estar mejor. Eh, También aparece Tawaichi con la ingeniería de la calidad. También está Susaki, que también es un personaje con respecto a la gestión visual, ¿sí? De qué manera puede observar el cliente, por llamarlo así, un producto y ese producto qué puede conllevar desde la percepción visual. Entonces es muy ingeniosa la filosofía que se maneja. También pues nuevamente Yuran aparece con ese concepto de sistemas de aseguramiento de calidad, lo cual pues conlleva a que la calidad no únicamente queda en el proceso de creación, sino que empieza a aterrizar en toda la organización, ¿sí? En toda la empresa, desde la parte directiva hasta la parte operacional, pues tienen que estar pendientes de ese aseguramiento de la calidad con respecto al producto o al servicio que se está generando. También, pues las buenas prácticas de manufactura se vuelven un, eh, un hito bastante importante a finales de los 60, revisando pues la mejora continua de los procesos. Ya en educación, entonces el concepto de calidad en educación nace en el año, en el año 62 con las primeras reuniones regionales que se hacían en referencia a la reflexión de la educación, de los retos que tenía la educación también pasada esta posguerra y pues de todo lo que se había concebido desde los acuerdos de creación de Naciones Unidas y la
particularidad de la educación como una estrategia de desarrollo de cualquier país. También tenemos los procesos de innovación en la escuela, nacen los primeros procesos de innovación en la escuela. Digamos que esos procesos de innovación de la escuela fueron más apoyados desde la psicología que desde la misma pedagogía. La pedagogía aún es en este momento histórico, es una ciencia bastante joven. Entonces la psicología, que también es una ciencia joven, pues empieza a aportar todo ese análisis de los procesos de innovación en la escuela. ¿Sí? Un caso muy particular es en el año 66, cuando Coleman inicia el movimiento de escuelas eficaces. ¿Sí? Entonces, el denominado, el tan llamado informe de Coleman, hace una reflexión con respecto a cómo se puede volver eficaz la educación como eje articulador de la mejora de un país o de un contexto en particular. Tenemos también en 1967 un ejemplo de cómo la calidad empieza a aterrizar dentro del ámbito educativo y es las políticas públicas de Estados Unidos para evaluar la calidad de la educación. Tendríamos, bueno, en esta línea de tiempo me tomé el atrevimiento de colocar algunos hitos dentro de mi país, en este caso Colombia, como lo fue que en el 68 se da la creación del ICFES, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ¿cierto? Y que no es tan, es decir, no es tan joven. Estamos hablando de que ya cumplió, ya tiene 51 años de creado el ICFES, ¿cierto? En Colombia pues ha sido como el ente regulador de toda la medición o la evaluación de los aprendizajes en los diversos niveles de enseñanza. Ya vamos a ver más adelante qué tipo de aplicaciones ha tenido, pero que lo que busca es que con la mejora o más bien con la medición de los procesos de enseñanza se generen mejoras dentro de los procesos educativos o desde las mismas políticas públicas. Digamos lo que ese sería como la perspectiva desde su creación. Entonces de acá pasaríamos al desarrollo entre los años 70 y 80. Seguimos con nuestra línea de tiempo. Entonces encontramos que en el 78, digamos que esta parte tiene como un stand-by durante el paso entre 60 y 70 hasta que en el 78, por decirlo de alguna manera, hay un movimiento bastante particular que es Drucker con el concepto de satisfacción del cliente y procesos de gestión de calidad. Entonces, digamos lo que Drucker está tomando mucho esa parte de eh, se me olvidó, perdón, de Juran con respecto a los sistemas de aseguramiento de calidad. Entonces Drucker lo que hace es empezar a trasladar esa calidad a buscar por decirlo así, la persona que va a ser beneficiaria directamente con respecto a ese proceso, que pues es el cliente, y pues cómo la satisfacción se vuelve algo supremamente importante dentro del proceso de creación de cualquier producto. También está en el 79 Crosby, que plantea el concepto de cero defectos, es decir, sobre la misma línea, pues busquemos entonces la perfección, muy atada a ese concepto de calidad en la productividad. Después, bueno, empezamos en esta década a mirar los avances en el concepto de calidad, calidad total en educación. En el 71 se crea el primer ICSS, que es el primer Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. Recordemos que también dentro de la Declaración de Derechos Humanos se plantea el hecho de que la formación democrática de los ciudadanos es una prioridad para el fomento de ciudadanos pues alineados con una filosofía internacional, que es eh, el reconocimiento de las diferencias entre las demás personas y el respeto por las mismas. Entonces, digamos lo que aquí es el primer estudio internacional de la educación cívica y ciudadana que impacta realmente porque es sobre el cual o sobre la línea en la cual se trabajan durante estos años 70 en la formulación de políticas públicas que conlleven a la formación de ciudadanos competentes.
En el 72, la UNESCO entrega, o más bien da a conocer el informe Aprender a hacer la educación del futuro, donde se plantea la erradicación de la desigualdad por condiciones igualitarias en una educación de calidad. ¿Sí? El informe lo que concluye es que cualquier sistema que evite la desigualdad dentro de su formulación, sistema educativo lógicamente, va efectivamente a disminuir esos problemas de desigualdad, ¿sí? Entonces la idea es que todos tengamos la misma, en ese momento que todas las personas tengan la misma educación, tengan las mismas oportunidades y que eso pues que va a conllevar a un cambio. Bueno, ahí traté de colocar la imagen del texto que reporta la UNESCO desde su biblioteca, pues es una imagen muy compleja de colocar. En el 76, pues aparece la Carta Internacional de Derechos Humanos estipulando la necesidad de ofrecer una educación de calidad en la básica primaria. Así como lo habíamos visto en actividades anteriores, recordemos que desde la UNESCO y los organismos internacionales se priorizó inicialmente la educación primaria como, pues, lógicamente como la base, tener una base sólida en la formación de personas, fortaleciendo esa educación básica y generando oportunidades, pues, lógicamente, de inclusión a todos los niños y niñas de ese momento. Pasaríamos ya a la década de los 80. En el 82 está Bainbrich, que plantea él el modelo de premio y se plantea la primera premiación, por decirlo así, por términos de calidad, por actividades que conlleven a la actividad de los programas, de las empresas, con el nombre pues el nombre de él, con el apellido de él. Sí, recordemos que él fue un alto mandatario en los gobiernos norteamericanos y pues también conllevaba a unas revisiones bastante estratégicas con respecto a los procesos, a la productividad de los procesos empresariales y tácticos. En el 85, Durán propone la trilogía de la calidad, una teoría bastante llamativa con respecto a mirar cómo puede ser la calidad dentro de la organización, la calidad dentro de los productos, la calidad. Bueno. Después tenemos en el 87 que se plantean las normas ISO 9000, es decir, se crea la ISO 9000, ¿cierto? Como un organismo internacional que puede dar una estandarización con respecto a unas normas mínimas que debe cumplir una empresa que pues está alineada con procesos de calidad. ¿Sí? Pues a la fecha pues se mantiene. En el 87, Susaki genera modelos de gestión autónoma a mini compañías, es decir, empezamos a mirar ya lo que llamaríamos la macroempresa, pasando a la microempresa que tiene un auge durante estos finales de los años 80, ¿cierto? Y pues lógicamente se pueden trasladar conceptos de calidad desde la macroempresa a la microempresa. En el 87 también nace el modelo europeo FQM. Sí, este modelo europeo nace inicialmente pues desde una perspectiva bastante internacional. En este momento pues es un modelo adaptado a la educación que lo que busca, digámoslo, es que las organizaciones que hagan parte de ese modelo, que adopten el modelo, pues cumplan con unos requisitos mínimos, primero, para dar ingreso al modelo, y después que la mejora continua realice un cambio dentro de los procesos de las mismas organizaciones, perdón, y pues fomente el fortalecimiento de la calidad. Sí, es un modelo bastante particular, pero pues igualmente, así como hay muchos modelos, este modelo pues marca un hito en el referente de que busca, o más bien cuantifica o cualifica a nivel de estrellas de, abs- ah, de, eh, de adaptación del modelo en referencia al contexto. De ahí pasaríamos entonces
a 1988, donde Garvin, este gran economista de la Escuela de Negocios de Harvard, propone los 5 enfoques, ¿cierto? Desde la calidad, sus 5 enfoques desde la calidad. Ahora, pues desde la parte de educación, en el 80 se estipulan los exámenes, en el caso de Colombia, se estipulan los exámenes de ingreso para la educación superior, ¿cierto? Es decir, ya hay en ese momento el ICFES ha logrado una madurez y denomina o estipula la necesidad de eh, regular los exámenes para ingreso a la educación superior. En este momento, pues, monta las pruebas, lo que llamamos hoy en día pruebas saber, en las denominadas pruebas ICFES, donde pues se medían las competencias y las capacidades de los diversos estudiantes en referencia pues a unas competencias, a unos conocimientos mínimos o genéricos que se debían tener en los niveles de educación. Tenemos también en el 84 que después de haber estipulado los exámenes de ingreso para la educación superior, se estipulan los exámenes ICFES, ya una denominación más específica, para indicar mejoras de la calidad de la educación en Colombia. Es decir, se toma esta prueba que se plantea en el 80, se toma desde el 84 como un referente para las mejoras de la calidad de la educación en Colombia, para detectar directamente situaciones problemáticas dentro de los procesos de educación, ¿sí? Y pues que empiecen a alinear los planes de formulación de políticas públicas que más adelante se denominarían desde la Constitución del 91 en Colombia como los planes decenales de educación. De ahí entonces pasamos al desarrollo de los años 90 e inicios del siglo XXI. Entonces tendríamos en este orden de ideas, como lo expliqué, del año 90, la década de los 90, y la primera década del siglo XXI, del año 2000, tenemos que en el 1990 hay un planteamiento del modelo iberoamericano de la calidad, el Fundibec, postulando el Premio Iberoamericano de Calidad. Entonces se retoman ideas de las ideas planteadas desde eh, Baldrich con respecto a dar premios a la calidad y a fomentar esa competencia con respecto a la calidad. Entonces ya desde Iberoamérica se plantea este tipo de concurso, de premio, viendo pues las postulaciones. En el 92 aparece el modelo de gestión de la calidad enfocado a la satisfacción de clientes, empleados, accionistas y sociedad en general, formulando el modelo de la calidad total como excelencia. ¿Sí? La calidad total, ya aquí se maneja más empresarialmente. En el año 1994, perdón, se postulan las normas ISO 9000 a los procesos productivos. Sí, ya las ISO se empiezan a volver un poco más específicas dependiendo pues los procesos en los cuales esté involucrado la empresa. En el 94 también se postula la reingeniería de Hammer y de Champi, ¿sí? Como una estrategia de mejora continua dentro de los procesos. En el 96 se plantean las normas ISO 14001 sobre gestión ambiental y las normas ISO UNE o UNE de 81.900 sobre riesgos laborales, ¿sí? Ya empieza como a descender un poco más la ISO a procesos específicos, tanto del ámbito ambiental como lo estamos viendo, hasta cómo es los medios laborales de los trabajadores de cualquier empresa. En esta década, los hitos en el caso de educación, tenemos que la UNICEF postula la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, ¿sí? También tenemos que en el 95 se genera el SAMEC, que es una investigación sobre políticas educativas en África, un informe que fue muy llamativo en el momento, porque pues postuló la necesidad de trasladar estrategias que fueran exitosas a otro tipo de contextos, pues en este caso específico al África, ¿sí? Pero pues que había una oportunidad de mejora a nivel mundial, reconociendo las buenas prácticas,
¿cierto? Dentro de los procesos educativos. Pasaríamos entonces al año 2000, en el caso de calidad, en la gestión de calidad, el concepto de calidad como competitividad y aseguramiento de diferentes normas de aseguramiento de calidad. Es decir, la idea es de empezar ya a compararnos, ¿sí? Esa competitividad no en el sentido de, y digámoslo un poco tosco, de destruir al otro, destruir mi competencia, sino aprender de la competencia, aprender tanto de las buenas como las malas prácticas y pues que eso me lleve a un aseguramiento de mis procesos de calidad. Tenemos igual entonces, para el año 2001, la visión de la gestión de calidad empresarial en diferentes ámbitos, las técnicas de mejoramiento continuo, la gestión de conocimiento, la gestión de procesos. Sí, ya empiezo a ser un poco más específico con respecto a ese tipo que lo que se denomina la ingeniería de procesos, revisar si efectivamente mi proceso es óptimo y está generando unos resultados esperados o si definitivamente debo reevaluarlo y cambiarlo. Tenemos hacia el 2005, pues lo que ya se plantea actualmente como el benchmarking y su expansión, el modelo Six Sigma para la certificación internacional de calidad, ¿sí? Además de eso tenemos entonces en el año 2000 que la UNICEF postula de la Declaración del Milenio y el Marco de Acción de Dakar. La calidad y denomina la calidad en la educación como la médula de la misma educación, es decir, la calidad debe ser como esa esencia en la educación. Sí, ya en el año 2000, pues la UNICEF, después de todos estos informes anteriores que hablábamos de la década de los 90, pues conlleva que tome ese tipo de posiciones. De igual manera, pues la OCDE empieza a postular las pruebas PISA y se postulan a 5 veces en el ámbito educativo para lograr hábitos adecuados o hábitos saludables dentro de la educación. Tenemos adicional que en el 2002, por lo menos en Colombia, perdón, esto es un dato específico de mi país, que el decreto 1278 establece el estatuto de profesionalización docente a través del cual se fijan normas evaluatorias. Entonces, digamos lo que va muy alineado esto del decreto 1278 en Colombia a las necesidades que empieza a detectar tanto la UNICEF como PISA. Como PISA, perdón, no como PISA, sino como la OCDE. ¿En qué sentido? Ellos formulan o estipulan la necesidad de que los profesores, los profesionales en la educación, tengan una formación en referencia a sus capacidades, a sus habilidades y la necesidad innata de que ese profesor sea evaluado. Sí, entonces digamos que este decreto 1278 va muy alineado con esa propuesta, la adopta completamente pues el país en aras de empezar a hacer los primeros ingresos a este organismo como es la OCDE. Entonces se ve una adaptación de esas reflexiones sobre calidad ya directamente en una política como tal. En el 2003, también en Colombia, se establecen las pruebas Saber Pro. Entonces, como lo hablábamos anteriormente, el ICFES empezó a establecer unas pruebas estandarizadas para revisar la calidad de la educación a nivel Colombia, pero pues lo estaba haciendo única y exclusivamente para los primeros niveles de enseñanza, ¿sí? La básica primaria, la secundaria y la media vocacional. Pero pues nunca había hecho un seguimiento eh, muy juicioso, por decirlo de alguna manera, del desarrollo de los profesionales. Entonces decide en 2003 establecer las pruebas Saber Pro, que lo que pretenden es comprobar el desarrollo de competencias específicas, el alcanzado por los estudiantes próximos a graduarse, y estas competencias son definidas por el Ministerio de Educación Nacional. Ya, bueno, inicialmente las llamábamos pruebas ECAES, pero pues se volvieron un referente ¿para qué? Pues para saber o estandarizar los procesos en los cuales se encuentran determinados las diferentes instituciones de educación superior
y qué tipo de profesionales, según unas pruebas estandarizadas, se estarían, se estarían formulando, se estarían preparando. Tenemos también que en el 2006, entonces, se plantea el TEDSM, que es el Teacher Education and Development Student in Mathematics, que es el primer estudio, por decirlo de alguna manera, que se desarrolla ya a nivel de unas competencias específicas, a nivel internacional, nos empezamos desde la educación, como a fijarnos en el desarrollo de unas competencias mínimas en matemáticas, de unas competencias mínimas, y que eso pues es necesariamente una responsabilidad de los profesores. Entonces, este estudio de 2006 lo que busca es, o lo que buscaba, era identificar, era un estudio comparado sobre la educación superior de docentes de matemáticas. ¿Sí? Si queremos que el estudiante salga bien preparado, pues nuestros docentes deben tener unas ciertas competencias, unos mínimo de competencias, y pues eso es lo que buscaba efectivamente este primer estudio. También la OCDE plantea el TALIS, que es el Teaching and Learning Student Survey, que lo que busca es en sí determinar cuáles son las capacidades que se pueden llegar a tener desde las experiencias de los diferentes países en pues, las prácticas docentes. ¿Sí? Recordemos que estos organismos internacionales pues empezaron fue a determinar, y es una de las partes de los documentos tratados en esta unidad que me parece muy interesante, es el que se desarrolla como una investigación doctoral, los cuales determinan que estos tres organismos convergen en necesidades claras para mejorar la calidad de la educación, que es la formación de los profesores, el reclutamiento de buenos profesores y la evaluación de sus prácticas. Sigamos entonces, bueno, ya para esta última parte, que es el desarrollo de la segunda década del siglo XXI, digamos, ya estamos en el 2019, pero pues realmente desde lo que se especifica de los textos consultados, pues ya como un dato muy particular en calidad, pues la reformulación de las normas ISO 9000 actualizadas, las ISO 14001 también actualizadas, y de las 180.900 con una extensión de las estipuladas en el 96. Sí, hay unos cambios. Digamos lo que el modelo de calidad total pues no es que haya variado mucho. Hay algunos otros tipos de estrategias adaptadas por cada organización en particular, pero pues que no difieren mucho de las bases teóricas y epistemológicas que se han ido desarrollando durante los últimos 100 años, pensaría yo. En el caso de educación, pues digamos lo que aquí ya empieza a generarse una fuerte, eh, ¿cómo decirlo? Una fuerte, una fuerte sincronía con el término de calidad total en referencia a las necesidades educativas. Entonces, por lo menos en el 2012 el BID presenta la calidad educativa como infraestructura, equipamiento y postula 8 metas de formación docente. Tenemos también que en el 2012 la UNESCO define los objetivos del desarrollo sostenible, y recordemos que el objetivo, bueno, aquí hay un error, el objetivo 4 es la educación de calidad, ¿sí? Sabemos que estos objetivos inician a perspectiva del 2015 al 2030, y que buscan es que desde esos objetivos de desarrollo sostenible la educación de calidad pues sea contenida y sea previsada por los países que pues adopten estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que también en el 2012 la OCDE reflexiona sobre la importancia de la formación docente. La UNESCO en el 2013 expone el objetivo de una educación de calidad, fortaleciendo esta postulación de 2012, y aparece nuevamente el TALIS, el Teaching and Learning International Survey, ¿sí? Que se propone como una estrategia, también como se postulan el PIACC, que es el programa internacional de competencias en adulto
en los adultos mayores, ¿sí? Como un proceso de alfabetización. También tenemos el ICILS, que es un estudio que busca fomentar el uso de TICs por parte de los estudiantes, es decir, fomentar el uso de TICs y revisar qué tanto se utilizan las TICs desde la educación para formalizar competencias tecnológicas en los estudiantes de los diversos niveles de enseñanza. Ya pasado el 2015, pues se propone el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias. Sí, recordemos que pues desde los objetivos, objetivos de desarrollo sostenible, ese objetivo de educación de calidad se divide en 7 metas estratégicas. Una es efectivamente revisar la educación en matemáticas y en ciencias, viendo las dos áreas como alternativas para la mejora continua. Tenemos que en 2015 en Colombia se plantea la meta de ser la mejor educada para el 2025 y se propone la creación del Día E de la Excelencia Educativa. Aquí en Colombia pues se celebra un denominado Día E como una estrategia generada por el Ministerio de Educación Nacional durante el segundo mandato de eh, Juan Manuel Santos, en la cual pues se plantea que los colegios y las instituciones educativas reflexionen en referencia a cómo generar esos procesos de calidad interna, ¿cierto? Pues adaptando modelos que sean prioritarios o que sean adecuados para las necesidades de contexto. Y tenemos que en el 2016 la UNESCO presenta el tercer estudio regional y comparativo y explicativo estudio de logros y aprendizajes a gran escala, donde pues se sigue haciendo una reflexión muy fuerte con respecto a la calidad y de las necesidades de que la educación cumpla con unos estándares mínimos para poder ser considerada una educación de calidad, la que se está ofertando a los niños y niñas. Entonces, pues este sería el final de esta línea. Espero pues que haya sido clara la manera como se formuló ese paralelo que se quiso hacer con una segmentación, pero pues que no directamente segmenta el término de educación de calidad total, sino que lo que busca es integrar las posturas, tanto del concepto desde su génesis empresarial y cómo se ha adaptado a la educación. En lo personal, considero que hay que romper también un paradigma que se genera mucho en el ámbito educativo y es que cuando hablamos de excelencia y de calidad, por lo menos los profesores entramos a criticar, y yo era uno de ellos, el hecho de pensar la escuela y pensar los colegios y pensar la educación como una empresa, pero realmente se comporta como tal. Sí, eso es la empresa más importante que puede tener cualquier país. La educación es una empresa supremamente dinámica, supremamente potencial, sí, pero que si no tiene unos principios de procesos de calidad en los cuales los beneficiados van a ser los estudiantes, pues lógicamente estaría fallando y he ahí la necesidad de hacer homologable ese término empresarial, por llamarlo de alguna manera, al ámbito educativo. Entonces, este tipo de actividades me parecen muy importantes en la reflexión, tanto de la praxis que uno tiene al diario, a su diario vivir, como, como la manera también de reflexionar los cambios que son requeridos y necesarios dentro de un contexto cultural. Y pues esta cultura de la calidad es bastante interesante, viéndola pues lógicamente dentro de ese mismo dinamismo que la ha caracterizado y que puede ser beneficioso para el ámbito educativo. Entonces, no siendo más, pues me despido, agradezco la atención y espero haber dado explicación a lo que se requería en esta actividad. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.